Hola a todos, bienvenidos a este canal de YouTube. Nuevamente por aquí, William Olivera, eh, para narrar eh, 1984 de George Orwell, que pues imagínense ustedes que en una sociedad donde cada movimiento puede ser observado, cada palabra puede ser escuchado y hasta los recuerdos pueden pues convertirse en sospechosos, ¿no? Existe un hombre que ha comenzado a hacerse eh, una pregunta peligrosa aquí y la pregunta es la siguiente, ¿no? Que es un poco controversial y nos puede causar hasta el día de hoy una gran impresión porque siempre hemos escuchado, ¿no? Y si la realidad que te han contado no es verdad, bueno, ese hombre que hace esta pregunta tanto peligrosa, ese hombre se llama Winston Smith, que vive en Londres y aunque ya no en la Inglaterra que conocemos, ahora forma parte de Oceanía, ¿no? Y pues que es un enorme estado gobernado por el partido y dirigido simbólicamente por una figura omnipresente que es el Gran Hermano. En las calles, los carteles repiten constantemente su rostro y su mensaje pues resume la vida de ciudadanos, ¿no? El Gran Hermano te vigila. Winston tiene 39 años. Trabaja en el Ministerio de la Verdad. Su trabajo pues consiste en modificar periódicos y documentos antiguos para que el pasado siempre coincida con lo que el partido afirma en el presente. Aquí nos damos cuenta de algo totalmente distinto, ¿no? Cómo el pasado puede ser modificado, ¿no? Modificado, puesto a que si una predicción resulta equivocada, se corrige. Si una persona cae en desgracia, sus antiguos registros desaparecen. Si las cifras oficiales no coinciden con la realidad, se modifican. Y Winston participa diariamente en esa tarea. Pero hay algo que el partido todavía no ha conseguido controlar completamente, que es sus recuerdos. Y eso comienza a convertirse en un problema, porque detrás de esta historia estaba George Orwell, que es el seudónimo puesto a que su nombre del escritor, que también es autor de La rebelión en la granja, es Eric Arthur Blair, escritor y periodista británico que nació en 1903. ¿No? Orwell es conocido de cerca de diferentes formas de desigualdad, ¿no? Puesto a que el imperialismo y su conflicto político también participó pues en la Guerra Civil Española y esta es una experiencia que influye profundamente en su pensamiento y en su desconfianza hacia la propaganda y el autoritarismo, ¿no? 1984 fue publicada en 1949, poco antes de la muerte de Orwell y pues se convirtió en su novela más conocida, puesto que la obra presenta una sociedad eh, ficticia llevada al extremo en un régimen que no quiere limitarse a controlar sus acciones, a controlar las acciones de sus ciudadanos, ¿no? Sino que también su lenguaje, sus recuerdos, sus pensamientos y su percepción de la realidad. Y eso, precisamente lo que vamos a seguir es en esta historia, puesto que no la vida de Orwell, sino la de Winston Smith,
que es un hombre común que en un mundo donde pensar diferente puede ser considerado un crimen y decide pues empezar a cuestionar aquello que todos los demás parecen aceptar, ¿no? Puesto a que Winston vive en un mundo, en un edificio deteriorado llamado Victory Mansions, y el lugar está lejos de parecer un hogar confortable porque los ascensores casi nunca funcionan, las instalaciones están deterioradas y el ambiente pues está impregnado de pobreza, ¿no? De abandono. Pero hay algo mucho más inquietante que las condiciones materiales. En su apartamento, la telepantalla, que la pantalla transmite una propaganda constantemente, pero también funciona como instrumento de vigilancia. Winston no sabe exactamente cuándo lo están observando y precisamente por eso debe comportarse como si lo estuvieran observando todo el tiempo. En Oceanía, la privacidad prácticamente ha desaparecido. El partido controla la sociedad mediante las diferentes instituciones. El Ministerio de la Verdad se ocupa de la información, mientras que el Ministerio de la Paz se relaciona con la guerra. El Ministerio de la Abundancia administra los recursos económicos y el Ministerio del Amor se ocupa de los enemigos del régimen. Pero los hombres esconden una realidad completamente diferente, porque el Ministerio de la Verdad fabrica una versión oficial de la historia, ¿no? Y el Ministerio de la Paz está relacionado con la guerra. El Ministerio de la Abundancia mantiene una sociedad marcada por la escasez y el Ministerio del Amor es precisamente el lugar en el que Winston conocerá el verdadero significado del poder del partido. Su labor consiste en reescribir el pasado, puesto que cada día recibe documentos antiguos y debe modificarlos. Entonces, Winston trabaja en el primero de ellos, ¿no? Su labor consiste en reescribir el pasado. Cada día recibe documentos antiguos y él debe modificarlos. Porque no se trata simplemente de corregir errores. Se trata de hacer que la historia parezca demostrar que el partido siempre tuvo la razón. Winston sabe que está falsificando la realidad y esa contradicción comienza a perseguirlo porque si el partido puede cambiar el pasado, ¿cómo puede alguien saber qué ocurrió realmente? Y la respuesta comienza con un objeto muy sencillo, ¿no? Un diario. Winston consigue un cuaderno antiguo en una tienda. Para cualquier persona en aquella época o ciudad, comprar un cuaderno sería algo insignificante, pero para él representa un enorme riesgo. Se sienta en su habitación, lejos de la pantalla, y comienza pues a escribir. No sabe exactamente qué pretende conseguir. Solo necesita dejar por escrito aquello que no puede decir en voz alta, puesto que su pensamiento más peligroso aparece entonces y es el odio hacia el gran hermano. En Oceanía existe el criminal, que es el crimen del pensamiento, que no hace falta rebelarse físicamente, que no hace falta organizar una revolución. Pensar de manera incorrecta ya puede ser suficiente para convertirse en enemigo del partido. Por eso el diario representa el primer acto verdaderamente rebelde de Winston,
porque no ha atacado al gobierno, no ha destruido nada, simplemente ha comenzado a conservar sus propios pensamientos, ¿no? Y eso exactamente es lo que el partido no quiere permitir. Poco después, Winston comienza a fijarse en una joven. Esta joven lleva por nombre Julia, que al principio desconfía de ella, puesto que Julia trabaja para organizaciones del partido y Winston sospecha que puede ser una espía. Pero descubre que sus sospechas estaban equivocadas, porque Julia también se revela, y aunque de manera diferente no está interesada en grandes discursos políticos, no piensa necesariamente en cambiar el sistema, su resistencia puesto a que su resistencia consiste principalmente en vivir de acuerdo con sus propios deseos, en un mundo que intenta controlar incluso la intimidad de las personas. Los dos comienzan una relación clandestina. Para Winston aquello que significa mucho más que enamorarse significa recuperar parte de sí mismo. Los encuentros secretos con Julia se convierten en pequeños momentos de libertad durante el tiempo, ¿no? Winston empieza a pensar que quizá todavía existe la posibilidad de escapar del partido. Entonces aparece O'Brien, que O'Brien es un miembro importante del partido y Winston lleva tiempo observándolo. Hay algo más en su comportamiento que hace pensar que podría compartir sus dudas. Finalmente O'Brien se acerca y pues este Winston descubre algo que parecía imposible, puesto que O'Brien conoce la existencia de la oposición clandestina al partido y habla de la hermandad, una supuesta organización dedicada a luchar contra el régimen. Winston y Julia aceptan colaborar. Para Winston ese momento representa esperanza, ¿no? Por primera vez cree que quizá no está solo, puesto que quizá existe una resistencia, que quizá el partido puede ser derrotado, pero esa esperanza tiene una consecuencia, puesto a que Winston ha dejado de esconderse. Y precisamente eso se vuelve más vulnerable, ¿no? Winston y Julia creen haber encontrado un lugar seguro, la habitación que alquilan sobre la tienda del señor Charrington parece estar fuera del alcance del partido. Allí pueden hablar, pueden estar juntos, pueden imaginar un futuro diferente, pero la seguridad es falsa porque un día comienza una voz a hablar desde un lugar inesperado, puesto que los estaban observando. La habitación nunca había sido segura, los agentes irrumpen, Winston es detenido, Julia también, y en cuestión de segundos el pequeño mundo que se habían construido desaparece porque Winston es llevado por el Ministerio del Amor. Y allí descubre una verdad todavía más aterradora, porque O'Brien nunca habría sido su aliado. O'Brien pertenece al partido y la supuesta resistencia había sido una trampa. Ahora Winston está completamente bajo su control y comienzan los interrogatorios, pero O'Brien no busca solamente que Winston confiese, sino que quiere algo mucho más profundo, que quiere modificar su forma de pensar porque el partido no es suficiente para obligar a una persona a obedecer, porque hay que conseguir que acepte la versión oficial de la realidad. Winston intenta resistirse, sabe que existen muchos hechos independientes de lo que diga el partido, pero O'Brien insiste, porque si el partido afirma que algo es verdad, debe ser aceptado, incluso cuando contradice lo que la persona puede ver con sus propios ojos, ¿no? La lucha deja entonces de ser física, porque es una lucha que por determinar quién tiene derecho a definir la realidad, y Winston comienza a perder. Finalmente llega el momento decisivo y O'Brien lleva a Winston a la habitación 101. ¿No? Cada prisionero que se encuentra allí eh, eh, tiene en la celda aquello que más teme. En ese caso, Winston son las ratas. Y O'Brien conoce perfectamente ese miedo
y lo utiliza contra el Winston. Entra en pánico porque toda la resistencia que había construido desaparece. Y no piensa en la hermandad, ya no piensa en libertad, ya no piensa en la verdad, solo quiere escapar del terror. Entonces hace lo que antes habría considerado imposible. Winston traiciona a Julia. Le pide a Oberyn que el castigo sea aplicado a ella. Y ese es el momento en que el partido obtiene su verdadera victoria. Porque Winston no solamente ha sido obligado a obedecer, ha sido llevado a traicionar aquello que más quería proteger. Después de la tortura, Winston es liberado, pero ya no es el mismo hombre. En algún momento vuelve a encontrarse con Julia. Los dos comprenden que su relación ha terminado. Ambos han cambiado. Ambos se han traicionado. Y ya no existe la confianza que alguna vez los unió, puesto que Winston regresa a la sociedad, se sienta, escucha las noticias, acepta los acontecimientos que transmite el partido. Y entonces ocurre lo más terrible. Winston ya no necesita fingir. Ahora cree. El hombre que escribía en su diario contra el gran hermano ha desaparecido. El hombre que cuestionaba la historia ha desaparecido. El hombre que amaba a Julia ha desaparecido. El partido consiguió llegar hasta el último lugar donde Winston todavía conservaba cierta libertad. Su mente. Y entonces llega la última revelación. Winston ama al gran hermano. La tragedia de Winston no consiste simplemente en que haya sido encarcelado, sino que tampoco en que haya sido torturado. La verdadera tragedia es que el partido consigue cambiar aquello que Winston consideraba más íntimo en su manera de pensar. Al principio de la historia, Winston sabe que algo está mal. Sabe que los periódicos están siendo modificados. Sabe que la historia oficial contradice sus recuerdos. Pero sabe que el partido utiliza el miedo para mantener el control. Pero todavía conserva la pequeña certeza, cree que la verdad existe, aunque nadie quiera reconocerla. Al final la certeza desaparece y ahí se encuentra una de las ideas centrales de 1984, que el poder más peligroso no es necesariamente el que obliga a la persona a hacer algo, sino que es el que consigue convencerla de aquello que le están imponiendo siempre fue verdad. Orwell también muestra que el control puede ejercerse mediante el lenguaje. Por eso aparece la neolengua, cuyo propósito es reducir las posibilidades de expresar determinados pensamientos. También aparece el doble pensar, que es la capacidad de aceptar simultáneamente ideas contradictorias cuando el partido exige. En Oceanía, la contradicción deja de ser un error y se convierte en una herramienta de poder. Quizá por eso 1984 continúa siendo una obra tan inquietante porque nos dice exactamente cómo será el futuro, sino porque nos obliga a pensar en algo mucho más cercano, en qué sucede cuando dejamos de cuestionar la información que recibimos. Y la historia de Winston comienza con un hombre que escribe palabras en su cuaderno y termina con ese mismo hombre incapaz de mantener aquello que escribió. Comienza buscando la verdad y termina aceptando la verdad que el partido decide imponer. Comienza amando a Julio y termina traicionándolo. Comienza odiando al gran hermano y termina amándolo. Y esa transformación es precisamente la más oscura de la novela. Porque Winston no fue simplemente derrotado. Fue
convertido en alguien diferente. Y quizás esa sea la pregunta que George Orwell deja abierta. Sin una autoridad que pudiera controlar lo que vemos, lo que leemos, lo que recordamos, hasta las palabras con las que pensamos, ¿cuánto tiempo podríamos conseguir llamar libertad a nuestra propia vida? Esta es la inquietud que aparece cuando uno termina en 1984. No la imagen del gran hermano, no las telepantallas, ni siquiera la habitación 101, sino la posibilidad de que el control más profundo no sea aquel que nos obliga a obedecer, sino que aquel que consigue que dejemos de imaginar lo que podríamos vivir de otra manera. Muchas gracias, esto fue 1984.